Amigos y hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quisiera leer en el libro de Job, capítulo 22, versículo 21, que dice: Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Qué maravillosas estas palabras del Señor cuando nos instan a seguir buscando de su presencia, cuando nos insta o cuando nos habla de que debemos de volvernos en amistad con Dios, que es lo que más nos conviene y es lo que nuestro espíritu, nuestra alma desea. Aun cuando la carne se opone, aun cuando nuestro cuerpo se opone a estas cosas, como dice el apóstol Pablo, dice: lo que quiero hacer no hago, mas lo que hago es lo que no quiero hacer. Se evidencia claramente de que los seres humanos somos personas vulnerables sentimentalmente hablando. Hoy pensamos de una manera y mañana pensamos de otra. Pero cuando nosotros analizamos esta palabra, si vamos al libro de Lucas, en el capítulo, en el capítulo 15, cuando habla del hijo pródigo, podemos ver una historia maravillosa de una familia, un hombre que tenía dos hijos. Dice la Biblia que este hombre tenía dos hijos, pero dice la escritura que el menor de ellos no estaba conforme en la situación como vivía. El menor de ellos no estaba conforme como él estaba. El menor estaba inconforme en cuanto a lo que su gremio familiar. Por tanto, decide tomar una decisión y dice la escritura en esta parábola de Jesús que este muchacho le dice a su padre que él desea que le sea repartida su herencia en vida, aun cuando no es normal de que una herencia se parta en vida, sino después que las personas fallecen. Y su padre aún estaba vivo. Pero él deseó en ese momento y se lo manifestó a su padre de que él no se sentía bien en ese lugar y que él quería la parte de los bienes que le correspondía de su herencia. Y dice la escritura que el padre, sin decirle nada, se los dio, y él únicamente lo que hizo fue que se fue, y dice que se fue a vivir a una provincia apartada. Dice que vivió perdidamente por un tiempo, dice que lo malgastó, y después que hubo malgastado todas las cosas, entonces vino sobre él la tragedia. Y luego vemos que este hombre termina en un lugar. Cuando usted lee esta parábola, se va a dar cuenta de que este hombre termina en un lugar que no es apto para un ser humano. Termina en un hato de cerdos, apacentando cerdos, porque dice que era mucha el hambre que este hombre estaba pasando en aquella provincia. Dice que en aquella provincia la situación se puso difícil, en aquel lugar, en aquel pueblo, en aquella ciudad donde él estaba. Pero él no le quedó otro recurso sino que llegar y pedir en un hato de cerdos empleo, y dice que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas con las cuales comían los cerdos. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha sacado a nosotros? ¿O a cuántos de nosotros el Señor no nos sacó de lugares oscuros, nos sacó del abismo de la muerte, nos sacó de lugares de enfermedad, de violencia, y nos trajo a sus caminos? Y luego que hemos estado en sus caminos caminando por un tiempo, hemos decidido volver atrás por X causa, porque no nos sentimos bien dentro de la iglesia, porque no nos sentimos bien con los hermanos, porque no nos sentimos bien con el pastor, porque sencillamente soy débil, sencillamente porque pienso de que voy a estar mejor en la situación como estaba, sin recordar muchas veces de qué manera y de dónde nos sacó el Señor. Qué maravilloso es el Señor, que nos presenta cada día, cada momento nos presenta una oportunidad para nuestra vida, porque es tan grande el amor de Dios, es tan grande el amor de Dios para con la humanidad, para con el hombre, de que no tiene límites. Dios no tiene límite en su grandeza, en su amor, pero es porque Jesucristo, que es la gracia, está todavía sobre esta tierra. Pero ¿qué sucederá después que el Señor levante su iglesia? ¿Qué sucederá con esas personas que se han apartado del Señor y venga Cristo por su iglesia, venga por su pueblo, y se tengan que quedar en este lugar y tengan que pasar entonces penurias e ir a una condenación, y saber que en sus conciencias, y tener esa conciencia sucia de saber de que estuvieron en el camino, de que le hablaron de Cristo, que conocieron la verdad, que se volvieron atrás, que estuvieron bien donde estaban, pero decidieron otro camino? Qué maravilloso es saber de que, como dice en la carta a Juan, primera de Juan, capítulo 4, vamos a buscarlo por acá, dice
Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, que mire cómo dice, en esto, dice, el que no ama, el versículo 8 del capítulo 4 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hemos llegado a los caminos del Señor, hemos caminado. Dios nos ha dado ministerios, el Espíritu Santo nos ha dado dones para que trabajemos en la obra del Señor, para que seamos ministros de su palabra, ministros del Evangelio. Y hemos dejado nosotros nuestro lugar de autoridad, hemos dejado el lugar donde Dios nos llamó, el lugar donde Dios nos puso, simple y llanamente porque de repente dije, bueno, soy débil, soy carne. Pero qué grandioso, qué maravilloso es cuando seguimos leyendo esta parábola que dice que este muchacho cuando se encontró en la situación que estaba, mire qué grande es el Señor. Este muchacho, cuando dice la palabra que cuando llegó a un momento en que estaba en una situación tan difícil que deseaba llenar su estómago con algarrobas, oiga bien, mire, dice, y deseaba llenar su vientre, eso está en el capítulo 15, versículo 16 de Lucas, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni siquiera lo que los cerdos comían podía comer este joven. ¿Cuántas personas hoy en día desearían otra vez volver a tener esa unción, volver a otra vez hombres y mujeres que se han apartado de Dios, que tenían ministerios, que tenían un lugar para, ¿cómo se dice?, para poder llevar la palabra del Señor a todas partes? Que el Espíritu Santo los usaba con poder, con tantas cosas, y que hoy en día se encuentran tal vez solamente en condiciones deplorables, en condiciones paupérrimas, dentro del pecado, sucios otra vez, vueltos a las miserias y apartados del Señor. Y después dice, en el versículo dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero la decisión que este joven toma es una decisión muy sabia y importante. A él no le importó lo que él había hecho, porque ya lo había hecho. Muchas veces uno le predica a una persona, o tal vez tú que estás escuchando este mensaje, alguien que está escuchando esta palabra, a lo mejor dice, no, yo no vuelvo porque que ya yo estoy muy revolcado, es porque ya todo el mundo sabe de que yo estoy fuera del Señor, todo el mundo sabe cómo el Señor me usaba, pero ya no estoy en los caminos del Señor, ya no hago lo que hacía, me he apartado, he hecho lo malo. ¿Cuántas veces David dice la palabra que pecó contra Dios? Mató a un hombre para quedarse con su esposa. ¿Y qué hizo lo que hizo David? David se arrepintió y el Señor a través de ese arrepentimiento alcanzó misericordia. Al contrario de Saúl, dice la palabra de Dios que Saúl pecó, desobedeció, mas sin embargo no se arrepintió, simplemente quería que el profeta lo exaltara delante del pueblo. Imagínense. Por eso es que David alcanzó misericordia y Saúl fue desechado. Ahora, dice la palabra de Dios, aquí siguiendo en este libro de Lucas capítulo 15, qué maravilloso, mire cómo dice, y sigue diciendo el muchacho, dice, pues me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aleluya, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Qué tremendo, ¿no? Se arrepintió, se retractó, pensó, dijo, pero ¿por qué he cometido este error? Yo estaba muy bien donde estaba en mi casa. ¿Cuántos jornaleros están mejor que yo? Yo siendo el hijo del rey, yo siendo el hijo del dueño de la hacienda, yo siendo el hijo de aquel hombre rico, de aquel hombre. Mira cómo estoy metido en la miseria. Obsérvate ahora y mira, ¿en qué lugar te ha puesto el Señor? ¿Cómo estás? No solamente muchas veces nos apartamos del Señor y dejamos hacer las cosas, sino que muchas veces caminamos dentro de la iglesia, caminamos dentro de los ministerios,
pero con un corazón apartado de Dios, con una conducta que no es la correcta, haciendo cosas que al Señor no le agradan. Hemos tomado nuestra herencia, hemos tomado y nos hemos apartado del Señor, aún viviendo dentro de la misma casa. Tremenda esta palabra, bendito sea el nombre del Señor. Pero lo más tremendo es cuando él dice que el Padre, cuando lo vio que venía de lejos, lo reconoció, aún arrastrado, hediondo, putrefacto, en las condiciones que venía. En esas condiciones, su Padre lo reconoce, porque nuestro Padre nos reconoce donde quiera que vayamos. Porque una vez que hemos aceptado al Señor, dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Que hemos sido sellados, dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, su Padre lo reconoció. Dios nos reconoce donde quiera que estemos. Dios sabe que hemos cometido alguna falta. Dios sabe que hemos pecado contra Él. Dios sabe que nos hemos apartado de sus caminos. Pero su deseo más grande, lo que más Dios desea es que nos volvamos a Él, como dice Job, y después que nos volvamos a Él tengamos paz y nos vaya bien. Porque la única manera que nos vaya bien y no nos arrastremos es en las manos del Señor. Cuando nos apartamos de Dios, entonces nos arrastramos. El pecado nos arrastra, Satanás nos arrastra en la inmundicia, en los deseos carnales, en la inmundicia, en el pecado, pero con un solo fin. Mucha gente cree que disfrutar la vida es vivir en los deleites mundanos, pero lo que no sabe que su fin es un fin de muerte. Dice, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su camino, su final es un final de muerte, de perdición. Dice la Biblia que cuando nosotros morimos en el pecado, entonces estamos a una condenación eterna. Pero cuando morimos en el Señor, dormimos para el día en que, como dice el apóstol, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego los que estemos vivos, seamos arrebatados y transformados en las nubes para recibir al Señor. Qué maravilloso y grande es esta palabra. Y luego sigue diciendo en esta parábola, dice que el padre cuando lo vio no le importó cómo estaba, sino que él dijo, este es mi hijo que había muerto, pero ahora es resucitado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y llama y dice a sus mayordomos y a sus servidores, le dice, traigan el anillo que identifica que él es de esta familia, y pónganlo en su dedo y tráiganme el mejor vestido y maten el animal más gordo, maten el becerro más gordo para celebrar de que mi hijo era muerto y ahora ha vuelto. Aleluya, bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que entender que hay una sola cosa que tenemos que aprender, de que aun cuando hagamos cualquier cosa que hagamos, y nos apartamos del Señor, Dios está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando nosotros reconozcamos nuestra falta y reconozcamos que hemos fallado y nos arrepintamos delante de Dios. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es retractarse de lo que hemos hecho y comenzar a hacer cosas nuevas. Arrepentirse es volvernos, o sea, retractarnos y apartarnos de aquello que habíamos hecho, que pensamos o que se piensa o que pueda hacer mal tanto a los demás como para nosotros, y empezar una nueva vida, empezar un nuevo pensamiento, una nueva manera de ser, de caminar, de andar. Dios tiene grandes cosas para ti, Dios tiene grandes cosas para mí, Dios tiene grandes cosas para la humanidad, siempre y cuando la humanidad esté dispuesta a aceptar de que Dios ha enviado a Cristo para que muera en una cruz, para que derrame su sangre, para redimir los pecados de la humanidad, que lo aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador, creyendo en nuestro corazón, como dice la carta a los Romanos, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, confesando de que Jesús se levantó de entre los muertos y está a la diestra del Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amigo, hermano, que me estás mirando en este momento, tenemos un solo camino. Y el único camino a la salvación es Cristo. El único camino a la vida eterna se llama Jesús. Si nos apartamos, si buscamos otra manera, ya estamos fuera de
de la salvación. Y la única manera de alcanzar salvación es volvernos al Señor. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, porque en el mío ya llegó. Espero que esta palabra toque tu vida y que entendamos que todas las cosas que nosotros hacemos o lo que el enemigo quiera que nosotros hacemos, si le hacemos caso a él, estamos perdidos. Pero aún cuando hayamos fallado, no importa que te señalen. La gente siempre te va a señalar. La gente siempre me va a señalar. Pero tú sabes algo, hay algo tremendo, que no importa quién te señale, mientras que el Señor te abra los brazos y te diga, tú eres mi hijo amado, traigan el mejor anillo, traigan el mejor vestido, traigan el anillo que lo identifica como hijo mío, heredero del reino de los cielos, juntamente con Cristo. Entonces, ahí es donde debes gozarte, ahí es donde debemos de gozarnos, porque sabemos que Dios nos seguirá dando a nosotros la victoria donde quiera que vayamos. Dios te bendiga, amado amigo, hermano. Si te gusta escuchar la palabra de Dios, si te gustan mis videos, te hago la invitación a que te suscribas a mi canal. Dale a la campanita y así cada vez que yo subo un contenido, te llega el aviso de que he subido un nuevo contenido. Dios te bendiga. Si estás apartado del Señor, yo te invito hoy a que tú te reconcilies con tu Señor. Como dice la palabra que leímos en Job 22, que dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por eso te irá bien. No hay manera de que nos vaya bien fuera de Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Dios te bendiga, hasta un próximo.